my dear students, welcome back to my channel, Dear Languages. My name is Mariana, and in this video, I am going to teach you when to use either and neither. Ok, tanto either como neither en español se traduce por tampoco. Bueno, tiene varias traducciones, pero en este vídeo en concreto vamos a ver either y neither como tampoco. ¿Okay? Antes de explicaros la diferencia entre either y neither, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, I didn't like the concert. I didn't like the concert. ¿Okay? A mí no me gustó el concierto. Y vamos a imaginarnos que hay un amigo al lado mío y él me dice, a mí tampoco. ¿Okay? Y en inglés hay dos posibles respuestas con el neither. Él podría decir, me neither. Okay? Or neither did I. Me neither or neither did I. Okay? Entonces el neither se utiliza cuando nosotros queremos dar una respuesta cortita. La tercera respuesta sería con el either. Para poder utilizar el either necesitaríamos repetir la frase entera. Por ejemplo, yo diría, I didn't like the concert. Y mi amigo contesta, I didn't like the concert either. ¿Ok? A mí tampoco me gustó el concierto. ¿Por qué utilizamos either y no neither? Bueno, pues porque en inglés no se puede doblar el negativo. ¿Ok? Es decir, en la misma frase no puede haber dos negativos. Por lo tanto, utilizamos el either, que supuestamente es el positivo del neither. ¿Ok? Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre either and neither. Good. Lo que se me ocurre es que me gustaría que pongáis estos dos adverbios, either y neither, en práctica. Así que, si os apetece, podéis escribir frases con either y neither, dejármelas en unos comentarios abajo y yo las voy corrigiendo, ¿no? What do you think? Good. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te llegue la notificación siempre que suba un vídeo similar. Have fun, study hard, and I will see you in the next video. Bye bye. Y también suscribirte a mi canal. Qué horror. Ok, vídeo como este. Muy bien. Otra vez muy bien, joder. Similar. Ya.